Pues es un lujo, ¿qué os voy a decir? Os iba a presentar, pero no sé si presentarla porque ya la conocéis, ¿no? Es nuestra, es un lujo, un placer tener aquí a Irene. Nos encanta tener a Irene, a Paloma cuando pueden venir. Bueno, bendita la rama que al tronco sale, ¿no? Porque nos iniciamos con Guillermo y ahora ya vienen nuestras niñas. Bueno, pues es un placer tenerlas siempre, nos sentimos iluminados cuando están ellas. Así que ha hecho otra vez un esfuerzo muy grande por ajustar el calendario y tenemos en representación de nuestra familia dedicada a la psicología favorita, en este caso a Irene. Bueno, ¿cómo os presento yo a Irene? Pues Irene, yo no sé cómo le ha dado tiempo a estudiar tanto y a tener una experiencia profesional, os la voy a resumir mucho. Irene se dedica a la psicología clínica y del trabajo. Tiene no sé cuántos másteres. ¿Másteres está bien dicho? Sí. Yo que sí. Yo no tengo ninguno. Pero yo me voy aquí al morbo, porque ella tiene psicología de dirección, de gestión, de liderazgo, recursos humanos, se ha dedicado mucho a esto. A mí me gusta lo de la psicología clínica, que ella está ejerciendo, me lo estaba contando antes, tiene una vocación, entonces lo disfruta, que le echa horas, pero lo disfruta con todas sus ganas. Bueno, terapias más usadas, vamos a ver, que me corrija ella si no, porque esto a mí me gusta mucho. Terapia cognitivo-conductual, terapia humanista, método EMA, yo estoy deseando saber cómo se hace esto. Y estamos en un momento, a lo mejor, Irene, especialmente difícil después del tema del COVID. El tema de la pandemia, es verdad que es necesario. Digo después, todavía no es después, ¿no? Todavía estamos inmersos en este proceso. No sé, a ver cómo lo gestionamos. Necesitamos mucha ayuda a lo mejor. Sí, es verdad que es algo natural, que nos pasa a todos y que en una racha que se nos ha venido así de sopetón, pues es lógico. Claro, ha irrumpido en nuestras vidas una cosa. Bueno, que no me pongo más pesada, que Irene nos tiene que contar muchas cosas. Fui yo la que le dije, ¿por qué no nos hablas de las fobias? Anda, que nos hace mucha falta. Y sí, y no veas, pues en clase, ay, sí, de las fobias, pues tenía yo también además un poco la espinita que muchos compañeros de la mañana pues tenían ganas de poder compartir la ponencia con Irene, en este caso, y no habían podido venir por la mañana. Digo, bueno, pues a ver si lo podemos encajar alguna mañana de psicología en el calendario, pues lo prometido es deuda. Así que Irene Vallenato. ¿Estáis bien desde el fondo? Vale. Si veis que me oís un poco bajito, me avisáis para hacer un poco más la voz, que la tengo un tono siempre muy bajito. Pero bueno, que para mí es un placer estar aquí, compartir el tiempo con vosotros y que vosotros, sobre todo, lo estéis compartiendo también conmigo, ¿no? Y que me hayáis dicho también, pues eso, de venir aquí, que cada vez que vengo para mí es una alegría. Esto además para mí es igual de vocacional, o sea, luego diciendo, ojalá os quedéis con algo que os sirva, que para mí es muy importante, que al final la psicología pues es muy interesante, y es verdad que los temas de los miedos y las fobias nos pasa a todo el mundo. Todos tenemos en mayor o menor medida algún miedo o alguna fobia, algo. Entonces, claro, el saber cómo podemos manejarlo y cómo podemos gestionarlo, pues es muy útil, porque una vez lo sabes, lo llevas ya para toda la vida. Entonces, bueno, si tenéis cualquier duda o algo que queráis ir comentando, me vais diciendo. Pero bueno, que es un placer y que espero que lo disfrutéis y que os guste. Si quieres pasar aquí al rojo, aquí se van pasando. Si quieres dirigirlo aquí. Vale, Ya. pues aquí también se puede. Estupendo. Os he puesto aquí una frase que me gusta mucho de Nelson Mandela. No sé si a alguno os puede sonar. Que dice: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. O sea, al final no es cuestión de me siento mal porque tengo este miedo o este miedo que normalmente la gente no tendría, sino entender que es normal tener miedos y fobias y inseguridades, ¿no? Que es lo lógico en la vida. Entonces no es cuestión de sentirse mal por tenerlo, sino de afrontarlo y decir, vale, ¿cómo puedo hacer para que cada vez vaya teniendo menos miedo a eso, o para poder vivir con ello lo mejor posible, o incluso para eliminarlo? Eso ya sería pues lo ideal, ¿no? No va más. No va más.
Entonces, pues ver hasta qué punto nos condiciona este miedo en el día a día también es algo muy esencial. Por ejemplo, la aracnofobia o pensar en el miedo a las serpientes. Pues al final aquí en Madrid, como no hay serpientes y prácticamente pues arañas, alguna en alguna zona así, pero que no es algo que en nuestro día a día normalmente Eso de veamos. que no hay serpientes en Madrid, vamos a Habrá dejarlo. alguna Hay por cosas ahí. peores que las serpientes. Justo. Pero bueno, que dices, si no es algo que normalmente es un miedo que no lo tenemos que enfrentar cada día, pues digamos que no es tan urgente, ¿no? Y que también hay gente que dice, bueno, pues para mí no me condiciona, tampoco me importa mucho, pero sí que es verdad que hay miedos que nos influyen en el día a día. Pues por ejemplo, imaginaos a alguien que tiene fobia a viajar en metro y a la hora de trabajar tiene que ir todos los días en metro. Hay temas más urgentes, ¿no? Que es, madre mía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo me meto? Y uno vive como con ansiedad constante, normalizándolo y viendo, pues bueno, ya se me pasará. Y es a ver realmente cómo uno puede hacer para vivir mejor con ello y conseguir enfrentarlo. Entonces, bueno, tipos de fobias y miedo comunes. ¿Cuáles me diríais vosotros que se os ocurren? Así que tengáis o que habéis conocido de alguna fobia común que digáis, pues esta. Yo a las avispas. A las avispas. Es algo muy común porque es verdad que la ves y dices, cuidado, a las abejas, ¿no? Dejé a mi hijo en el carro y me fui corriendo. Claro, del miedo, claro, pero porque te puede incluso paralizar, cuando tienes miedo a algo, a veces puede parecer algo muy pequeño, ¿no? Pero dices, ya, y si me pica, o y si luego me da alergia, o y si luego tengo esta reacción, ¿qué? Pues eso es normal. A mí a conducir de noche. A conducir de noche. Claro, porque lo puedo hacer más peligroso, ¿no? Es decir, no tengo tanta claridad o tanta seguridad. Claro, es verdad. Yo a los sitios muy cerrados. A los sitios cerrados. Pero muy cerrados, o sea... Como un ascensor o algo que sea muy cerrado. No, un ascensor no, o sea, es una fobia un poquito extraña, porque es que hay veces que tengo pesadillas y todo. Claro. Es como algo que no tenga una puerta, que no tenga, que sea un sitio muy cerrado. Claro. Y todos estos miedos, seguramente, aunque sean el inconsciente, nos vengan por algo. Imaginaos, ¿no? Que pueda ser que en tu caso hayas podido ver de pequeña, aunque no te acuerdes, a alguien que le había picado una avispa y que estaba llorando fatal, ¿no? O en alguna película o en algo de pequeños, ¿no? Que lo podamos ver y nuestra mente como que lo asocia. Igual que el miedo a los perros, hay personas, ¿no? Que tienen pánico y es o porque claro, y le puede paralizar e incluso se cruzan la acera. Y claro, realmente es porque está condicionado, porque alguien, ¿no? De pequeño ha podido, pues o le ha mordido un perro o le ha visto a otra persona o en una película o en una pesadilla, pero todo como que tiene un sentido. Entonces estos miedos siempre, cuando le encontramos el origen, hace que no nos dé tanto miedo y que lo entendamos mejor. Entonces por eso muchas veces en intentar entender el origen de ese miedo nos ayuda mucho, porque es, vale, pues entiendo que habrá sido por esto, ¿no? Pues me lo perdono a mí mismo, ¿no? O lo intento interpretar de otra manera, entendiendo que es normal y aceptando ese miedo. No sé, yo sí Al rojo. tiene mucho directamente al rojo, ¿no? No, desde aquí es que hay que dirigirlo. Eso. Vale. Ahí está. Gracias. Vale, entonces, efectivamente, ¿qué fobias me suelo encontrar yo normalmente y cuáles pueden ser más comunes? Pues por ejemplo, la fobia a volar, la fobia a hablar en público, es además en Estados Unidos, por ejemplo, también es de las más, o sea, la más es hablar en público y es verdad que en muchas situaciones, ¿no? Me lo encuentro a la gente en sus trabajos, con miedo de cualquier exposición, tener que hablar, de qué van a pensar. Y esto de qué van a pensar es también muy importante, porque normalmente cuando te da miedo lo que piensan los demás es cuando le estás dando más importancia a los demás, ¿no? Que a ti mismo. Y entonces eso hace que al final te bloquees, te quedes callado o digas, pues no sé, pues no voy a poder o no voy a saber. Y entonces al final todo esto está bien tenerlo en cuenta y decir dónde está el origen. En este caso sería, le estoy dando más importancia a lo que puedan pensar o a lo que me puedan juzgar. Entonces claro, en cuanto le das más importancia a lo que tú mismo piensas y dices,
pues qué más da, que piense lo que quiera y ya está, yo tengo mi buena intención, yo lo digo lo mejor que sepa y me quedo con eso. Entonces, como que se va quitando poco a poco el miedo y ves que no pasa nada, que incluso uno si se equivoca, pues puede retroceder o puede volver a intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otros miedos puede haber? Miedos a la aglomeración de gente. A la aglomeración Yo de meterme gente. en una concentración, meterme en algo, Claro, no puedo. claro, Porque es una que manifestación pura. eso, que me meto ahí y no puedo salir. Claro, Entonces claro. es horrible, no puedo. Sobre todo cuando no es voluntario, sino que Que no te el queda flujo de la calle te lleva. O, Sí, que lo mismo Sí, está yo lo paso tranquilamente y te ves envuelto en... o un centro comercial. O... Sí, sí, Claro, sí, pasa fatal. Las personas que tienen miedo a salir, que no Miedo a quieren salir, la agorafobia. Os iba a hablar también de ese tema. Ese es muy común, muy común. Además yo en pacientes lo veo, pero muchísimo. Y realmente es un sufrimiento muy grande, porque al final lo que les da miedo es salir de casa. O sea, salir, es decir, y sufren, ¿no? Entonces lo que hacen es encerrarse en casa y eso hace que cada vez tengan más seguridad en casa, lo asocien más y al final lo condicionen más. Y cada vez que salen les da más miedo porque ya no están tan acostumbrados a salir. Entonces al final es como el pez que se muerde la cola. Entonces claro, es un constante de pues no voy a salir. Entonces claro, en estas ocasiones, ¿qué es lo bueno? Que lo que puede ayudarte a salir de casa, si alguien tiene miedo, es encontrar una motivación. Por ejemplo, en un caso que yo estoy viendo, hay una chica que lo que le motiva a salir de casa es ir a dar de comer a unos perros que hay cerca de su zona, que eso para ella es mucho más importante que ella misma. O sea, ella al final dices que como no vaya algún día, esos perros no están vivos, porque alguien les tiene que dar de comer. Entonces, eso hace que ella salga de casa. Y al salir y ver que no pasa nada, lo va generalizando y hace que poquito a poco cada vez vaya saliendo más y cada vez a más cosas. Entonces es algo muy bueno, porque poco a poco pues ella lo va consiguiendo, se va sintiendo más orgullosa de sí misma y dice, pues sí, pues es verdad que poco a poco, pero encontrar una motivación es algo muy bueno, porque es lo que nos hace... Sí. Que ahora con todo lo que ha pasado, este caso debe ser aumentado, ¿no? Totalmente. Sí. O sea, además, para yo estar encontrándome tantos casos, está claro que el tema del COVID influye, pero totalmente. Entonces, pues eso, por ejemplo, en las personas mayores también puede pasar el miedo a las caídas, miedo a la soledad. Genial. Y si no, pues miedo a la soledad. Eso Yo tengo también es miedo muy a la común. soledad. A la soledad. A mí me gusta estar siempre con gente. Claro, y eso también me lo encuentro mucho y al final es algo pues muy normal, porque alguien dice, oye, pues imagínate que siempre estás con una pareja y que de repente ya no. El miedo a, es que si estoy solo no voy a estar bien, pero porque como te has acostumbrado toda la vida a estar acompañado o siempre con gente o siempre distraído, ¿no? con relaciones sociales, pues claro, al final eso hace que no te hayas parado tanto tú contigo mismo a disfrutar de tu tiempo y a valorarlo y a ver qué cosas positivas puede tener. Ahora, eso sí, lo que pasa es que al principio, por ejemplo, has estado acostumbrada siempre a estar con gente, ¿no? Una pareja o con alguien, y de repente te ves solo. Los primeros momentos son horribles porque es, Dios mío, me siento que mi vida no tiene sentido, inseguro, aburrido, ¿qué hago con mi vida? Pero cuestión de práctica, no vas viendo que no pasa nada y le vas cogiendo el cariño. O sea, y dices, oye, pues venga, voy a ver qué puedo hacer. Pues me puedo hacer este plan que con esta persona no podía, puedo intentar hacer esta actividad que siempre lo he soñado, puedo intentar distraerme en casa viendo películas que me gustan, lo que sea, ¿no? Lo que para cada uno es importante y le haga feliz. Pero claro, eso ayuda mucho, porque es verdad que el miedo a la soledad es muy que la pandemia esta, a mí lo que me ha agobiado ha sido no poder ver, sobre todo a los míos, ¿no? Pero estaba acostumbrada a que si esto, hacer una actividad, otra actividad, el de repente pararse, de repente ya no hay a mí actividad. creo que me han quitado 2 o 3 años, pero... Y sobre todo que nos hayan confinado y para personas que vivan solas, que de repente no puedan salir por un mes, el tiempo que sea,
o incluso conviviendo con más gente y tener que estar encerrado en la habitación, que eso por ejemplo en esta Navidad yo he visto un montón de casos, ¿no? De al final he dado positivo, estoy encerrado, 7 días encerrado y al final la gente lo ha asociado con no puedo, o sea, no puedo seguir en este momento solo ni un minuto más, y es por el miedo y cómo tu cerebro lo condiciona. Entonces, para descondicionar esto hay que ir progresivamente. Progresivamente también, por ejemplo, en el ejemplo de la agorafobia que hemos visto, no es a la exponte y sal directamente a la calle de sopetón todo un día o todo un fin de semana, sino de poco a poco. Por ejemplo, vale, pues me puedo bajar a por el pan, pues puedo bajar la basura, pues puedo darme un paseíto y otro día un poco más largo, otro día puedo ver a alguien que me cae bien y eso me anima a salir. Pero poco a poco, o sea, que al final es lo bueno, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo ir adaptándome a una situación que me da ansiedad, pero entendiendo que esa ansiedad, pues, que la puedo tolerar, ¿no? Y que poco a poco puedo afrontarlo, que es lo más importante. Es que muchas veces lo Pues que es la sociedad y todo no acompaña. Claro, a eso. así es verdad. Tú quieres hacer cosas, quieres, pero ya, y a ciertas edades es muy complicado, muy complicado, y ahora ya está, pues, todas las redes sociales y todo, que eso es demoledor, total, con lo cual no sabes ni para dónde tirar muchas veces. Sí. Y además que ahora con lo de la pandemia, pues también pasa que muchos locales se han cerrado, muchas cosas ya no puedes ir, tienes que hacerlo, pues eso, pocas personas, no sé qué, y al final hay gente que dice, pues o no voy o no se puede porque está cerrado, y al final te acabas retroalimentando y diciendo, pues me quedo en casa, pues entonces en casa tal, y entonces es todo ir gestionándolo y viendo a ver, al menos por ahora ser conscientes de cuáles son todas estas preocupaciones nuestras y aceptarlas. Y entender que sí, que son miedos normales, que tienen un sentido, o sea, para no sentirnos bichos raros, ¿no? Y decir, uff, tengo yo un problema, pues no, hay que entender que es normal, que todos tenemos nuestros miedos y que encima en una situación en la que estamos viviendo, lo lógico es que nos pase esto, o sea, bastante, que nadie es algo que pueda controlar, que de repente se nos haya venido esto encima. Entonces, bueno, con paciencia y intentando pensar qué pensamientos nos hacen daño, cómo podemos mejorarlo, qué podemos hacer para distraernos y llevarlo lo mejor posible. ¿Qué síntomas y consecuencias tiene todo esto, ¿no? El hecho de tener fobia o miedo a algo. Pues, por ejemplo, el hecho de llorar. Cuando a veces uno muy frecuentemente se ve triste, llorando, con ansiedad, con palpitaciones, que por ejemplo se le pierde el apetito. Hay muchas personas que dejan casi de comer, ¿no? Que dicen, es que no me entra la comida cuando estoy mal o cuando estoy triste. Y hay incluso personas que les pasa al revés, que les da más apetito de lo normal, que de repente dicen, uff, estoy muy estresado y veo que no paro de comer. Entonces, claro, a veces puede ser un extremo o el otro, pero esto también nos puede indicar que hay algo ahí que no está funcionando del todo bien. Entonces, analizarlo, ¿no? O que nos cueste dormir, o que de repente nos despertemos en mitad de la noche, o con pesadillas, todo eso también son síntomas que nos hacen entender mejor, pues, que podemos estar pasando por esto. Y eso, y analizar en qué momento será. Por ejemplo, cuanta más conciencia tengamos de nosotros mismos y más nos conozcamos, mucho mejor. Porque hay veces que uno puede decir, mira, no sé ni lo que me pasa, pero estoy fatal, y ya he estallado, ya llevo unos años que no aguanto. Y claro, ¿y desde cuándo pasa? Para pensar, ¿no? ¿Dónde ha podido estar el origen? Pues ¿cuándo me pasa? Pues son todos los domingos porque pienso que ya el lunes empiezo. O son siempre al entrar en el trabajo. O es siempre que analicemos en qué situaciones nos pasa y en qué momentos. Porque seguramente no sea siempre así. Y no sea que todos los días uno está fatal 24 horas, ¿no? Sino que tengamos como nuestros bajones y nuestros momentos de idas y venidas. Entonces, analizar esto y ser consciente es muy bueno para ponerle solución. A ver. Entonces, el primer paso, muy importante y que cuesta mucho, os diría la aceptación, pero aceptación por completo. Sabe uno mismo de cómo es, de cómo está, de sus pensamientos, de sus manías, sus fobias, sus miedos y todo. Pero es verdad que cuando tú lo aceptas, cuando tú entiendes, oye, pues ya está,
tengo este miedo, lo mismo el resto no lo tiene, pero yo sí, y no pasa nada, pues es parte de la vida y está bien también. Eso no significa resignarse, o sea, aceptar no es lo mismo que resignarse, aunque a veces se puede confundir, ¿no? Es, bueno, lo acepto y entiendo que me está pasando, pero no me quedo resignado, no me quedo sin hacer nada, sino que, bueno, poco a poco y progresivamente puedo ir viendo, si quiero, y tengo esa motivación, qué puedo hacer. Entonces, el primer paso, muy importante, y lo aconsejaría para todos, incluso, aunque no sea cuestión de miedo, ¿no? En general, como nosotros mismos, que nos aceptemos enteros, tal y como somos y con todo. Porque hay mucha gente que al final viene a las sesiones fatal diciendo, es que no sé cómo puedo pensar así, es que no sé cómo puedo hacer esto, es que no sé cómo... Y es, perdónate a ti mismo y entiende que si lo haces es por algo, que tiene un origen y un motivo, y que no es que uno esté loco, sino que tiene una explicación. Entonces, bueno, ser consciente de esto y entenderlo, pues nos puede ayudar también mucho. Luego, hay muchas veces que también el miedo a equivocarnos es lo que nos paraliza, como lo que os contaba, ¿no? De hablar en público. Y el hecho de decir, ¡puf!, me quedo bloqueado, me quedo en blanco y ya no hay quien arranque. Y es, bueno, pues pierde el miedo, e incluso yo a algún paciente no le digo, practica el hecho de equivocarte y ves que no pasa nada. Como si te tienes que equivocar todos los días, tú equivócate y ve que no pasa nada, porque si no al final te paraliza y no lo intentas, y al final el exceso de perfección y de autoexigencia y de hacerlo todo bien, perfecto, 24 horas, te agotas. O sea, llega un momento en el que dices, mira, no puedo más, lo haré como pueda y ya está. Y si no me gusta, pues iré viendo cómo lo puedo hacer de otra manera. Pero a veces, como los filtros mentales que nos ponemos, es lo que hace que nos paralice. Entonces, claro, pues bueno, si yo noto que lo quiero hacer todo siempre bien, pues me voy a perdonar si en algún momento lo hago mal, porque es normal y porque está bien también. Y Irene, tú dices lo de perdonarse uno a uno mismo. Sí. ¿Y eso cómo se hace, a lo mejor? Es muy complicado. Claro, porque eso sí, a lo mejor sí lo entendemos, ¿no? Pero qué difícil es perdonarse a uno mismo. Muchísimo. Además, sobre todo si uno, por ejemplo, se siente culpable por algo, entonces ahí ya cuesta muchísimo. Y es, vale, voy a entender por qué pienso así. O sea, cuando tú entiendes el origen del pensamiento, o sea, imagínate que es, pues me siento culpable porque dejé a esta persona y ahora esta persona, por ejemplo, se ha suicidado, le ha pasado algo horrible, imaginaos, no, algo súper grave, y se te queda una culpa en el cuerpo que uno no se merece, que es, oye, yo tenía todo mi derecho a elegir mi vida y mi camino y no me tengo por qué sentir así. Entonces, claro, uno se puede sentir fatal, súper culpable y no perdonarse a sí mismo algo. Pero en el momento en el que se perdona, se libera. O sea, al final, cuando uno de verdad consigue decir, ¿por qué lo hice? Pues porque lo necesitaba, porque yo no estaba bien, porque era lo que me pedía mi cuerpo, porque tenía esas experiencias y esos conocimientos en ese momento y era lo que necesitaba. Y lo mismo ahora, con estos conocimientos, hubiera hecho otra cosa, pero es que en ese momento me tengo que perdonar porque era lo que salía de mí y porque la misma otra persona con mis mismas vivencias hubiera hecho lo mismo. Entonces, no es cuestión de juzgar los demás, sino entender que lo hicimos por algo, el razonamiento que hay detrás y perdonarnos y decir, vale, a partir de entonces he aprendido. Pues he aprendido, pues menuda maravilla, ¿no? Porque el hecho de aprender es lo bueno. Pero eso no. O sea, lo de aceptarse uno mismo y perdonarse es la parte más difícil, ¿no? De las más complicadas. Entonces, y nos pasa a todos. Todos tenemos alguna cosa que es, pues yo esto lo hubiera hecho de otra manera, o yo esto, pues sí, pues poco a poco puedo ir aprendiendo y viendo cómo llevarlo lo mejor posible. Y el día en el que uno se perdona a sí mismo, es como quitarse una mochila de la espalda llena de rocas y liberarse y decir, ya está, no pasa nada, sigo mi vida, aprendo y ya está. Entonces sí, es muy importante lo del perdón. También las anticipaciones y pensamientos totalmente autodestructivos para nosotros. Hay muchas personas, ¿no?, que piensan qué pasará. Es que si voy, lo mismo suspendo el examen. Y solo el hecho de a ver si voy a suspender, a ver si voy a suspender, a ver si... Al anticipar tanto algo que nos da miedo, hace más probable que suspendamos, porque lo mismo en el examen nos quedamos bloqueados y suspendemos. O por ejemplo, alguien que va andando por la calle y piensa, a ver si me voy a caer, a ver si... Pues es más fácil que se caiga porque lo está pensando. Entonces el organismo se sugestiona
gestione, de alguna manera hace más fácil que pase. Entonces, claro, ser consciente de estas anticipaciones que tenemos es también muy bueno, porque es, espera, que ya me estoy dando cuenta de algo que no tiene por qué pasar y que no tengo por qué seguir dándole vueltas, o sea, que puedo interpretarlo de otra manera, o puedo pensar, bueno, ¿y si pasa, qué pasa? Y si suspendo el examen por mucho que haya estudiado, pues ya lo recuperaré, pues me he esforzado al máximo, pues he hecho todo lo que he podido, pues hay cosas más importantes en la vida, como mis valores como persona, como que soy responsable, como que todo eso te deja más tranquilo, porque es, vale, sí, habrá cosas muy importantes y que lo quiero conseguir, pero hay otras cosas que valen mucho más y que también son igualmente importantes, igual que de cara al futuro en un trabajo, ¿no? El hecho de alguien que sea empático, que ayude a los demás, que genere un buen clima, que sea responsable, que intente hacer las cosas bien, pues eso también vale mucho. Entonces, bueno, estas cosas que al menos las pensemos. Lo de las críticas de este ejemplo que os voy a poner es algo que también me encuentro normalmente, que es gente con pánico a los jefes. O sea, al final es, oh Dios mío, es que llego al trabajo y ya estoy temblando, porque es que el jefe me va a decir que si he hecho esto mal, que si esto era para ayer, que si esto no sé qué, que me critica, que da golpes en la mesa, que pega unos gritos. Claro, y que cómo habla. Entonces, en estos casos, yo siempre pienso, si realmente te están faltando al respeto, ¿no? O sea, si es algo que supera los límites, dentro de lo que puedas, si puedes escoger otro trabajo, porque aguantar eso día tras día acaba quemando, y es, bueno, pues si puedo cambiar de alguna manera, ¿no? Valorarme mismo y decir, oye, no merezco que me traten así, voy a otro sitio donde me valoren más, mucho mejor, aunque a veces es algo que cuesta y sí es muy difícil. Pero si es complicado y uno no puede, por sus circunstancias, porque no puede cambiar de trabajo, porque no le cogen en otro, porque le gustan las funciones y eso le puede más que el jefe, cualquier cosa, hay que pensar. Entonces, ¿cómo voy al trabajo? Llevando lo mejor posible el hecho de que mi jefe vaya a ser así y me vaya a tratar así el resto de los días. Y esto requiere un esfuerzo mental muy grande, porque es cómo cambiar tu mente para que no te afecte tanto que una persona te está tratando así. O sea, como si vas por la calle y de repente alguien te grita un insulto y es, vale, corresponde ese insulto a esa persona con cómo es, pero no a mí. O sea, no me tengo yo por qué fastidiar todo el día porque alguien me haya tratado así. Que al final es la pena, que mucha gente muy buena que acaba... Claro, que acaba pues injustamente, ¿no?, siendo tratada de una manera que no se merece. Entonces es, ¿cómo puedo hacer para llevarlo lo mejor posible? Por ejemplo, en un caso yo que estoy viendo, que esto es pues extremo, claro, ¿cómo esta persona puede gestionarlo? Pues pensando que la jefa seguramente en este caso tenga su estructura cerebral, que eso también hace mucho. Hay personas que, por ejemplo, la empatía en el cerebro la tienen mucho menos desarrollada, muy limitada, no como otras personas. O sea, incluso en casos de personalidad narcisista con rasgos psicopáticos, pues también pasa, ¿no? Que el valor dices, ya perdido de la existe. empatía. Claro, dices, ya se perdió hace tiempo la empatía, ya claro, es un valor ya que es que claro, no se conoce. Total, dice, ya no es cuestión de pues, la educación que haya podido tener, de sus vivencias, sus experiencias en la vida, o que haya visto esa persona que al tratar a los demás le han hecho caso y lo ha hecho como normal, a saber, ¿no? Pero cuando tú intentas entender el razonamiento de por qué esa persona funciona así, no te lo tomas de manera personal. O sea, al final no te sientes igual de atacado, porque dices, vale, esta persona no está siendo educada, no está siendo justa, no está siendo buena, pero es que eso le corresponde a esa persona. Que yo luego me ponga peor y enrabietado y le grite, lo mismo hace que me quede yo peor conmigo mismo, porque luego de, como he dicho eso, como me he puesto así, entonces es un bucle en el que al final es, me hace tal, pero yo luego contesto y es, bueno, ¿cómo te gustaría realmente contestar? ¿O qué te gustaría? No darle tanta importancia. Pensar que la persona es así y que se lo tiene que gestionar esa persona si quiere, pero que no te corresponde. Y así con todo, porque pasa en muchísimos casos y esto es muy difícil, o sea, y por eso también os digo lo de si puedes cambiarte de trabajo mejor, porque por mucho esfuerzo mental que hagas, mucho trabajo, mucha psicología que sepas, llega un momento en el que año tras año esto te machaca y te quema y te baja la autoestima y te deja por los suelos. Claro, y es, oye, ¿hasta qué punto me merezco yo
que traten así. O sea, es no tomárselo como algo personal. Efectivamente, intentar decir, esta persona es así, no me corresponde. Si se lo quiere mirar, que se lo mire, pero no me lo tengo yo por qué tomar como un ataque hacia mí, porque lo mismo se lo diré a otra persona, lo mismo tiene un mal día, lo mismo es lo que os digo, la estructura cerebral o la educación que ha tenido, lo que sea. Y al entenderlo así, dices, aunque haya ido con mala intención, no tiene por qué afectarme. Y si no va con mala intención y es el carácter de la persona, pues bueno, acepto que la persona es así y que no va contra mí. Y eso al menos nos deja mucho más tranquilos y en paz con nosotros mismos, que es de lo que se importa. O sea, lo más importante aquí es eso, cómo sentirse uno en paz consigo mismo. Es decir, pues bueno, habrá cosas que yo no pueda controlar, que yo no tengo el control de cómo reaccionan los demás, pero sí cómo reacciono yo. Y una forma muy buena de reaccionar, no sé si os suena esto, la comunicación asertiva, que es una manera de, no el pasivo, que es me voy a quedar callado para que no haya bronca, ni es agresivo, que es te lo voy a soltar de malas y peor, que al final te puedes sentir más culpable. Entonces es cuestión de decir, vale, ¿qué comunicación asertiva, cómo te lo puedo decir de tal manera que yo me sienta orgulloso de mí mismo y bien, después de haberlo dicho? Por ejemplo, que esto os lo pongo también en otra diapositiva, pero imaginaos a alguien que te es que no viniste a la quedada y es que cómo se te ocurre y es que te dijimos que vinieras. Claro, alguien te está hablando de malas y lo puedes decir, jolín, no me hables así, pues no fui y ya está, ¿no? Pero claro, puedes pensar, vale, ¿cómo me traduzco lo que me está diciendo esta persona? Te lo puedes traducir de muchas maneras. Puedes, por ejemplo, pensar, mira, esta persona me echa de menos y me quiere y quería que estuviese ahí. Y es su manera de expresarlo. Me está diciendo, oye, te eché de menos, ¿dónde estabas? Que quería que estuvieses también. Si te lo traduces así, como que no te afecta tanto, porque dices, bueno, es que hay un fondo bueno. O como a veces los padres que pueden decir las cosas de alguna manera, ¿no? Esto sale así, no sé qué, y es bueno, pero lo mismo es porque está preocupado por mí, porque quiere lo mejor para mí, porque no quiere que sufran. Entonces, cuando te traducen lo que te dicen, a veces ayuda. Y esto es algo muy útil, porque cuanto más lo practicas, y muy difícil, y muy complicado, tienes que andar ahí haciendo un labor de traducción muy importante. Sí, y que hay veces que no hay traducción posible, o sea, hay veces que dices, no, esto no tiene otra traducción, claro. Y cuando no tenga traducción, pues ya sabéis, pensar por qué la persona puede estar haciendo eso o diciéndolo de esa manera. Eso, es darle exceso de importancia a lo que piensen, pues como lo de hablar en público. Por ejemplo, ir solo a una cafetería. A mí, por ejemplo, hace años, yo os lo confieso, me costaba muchísimo, pero una barbaridad. Yo no era capaz, o sea, yo decía, yo eso de ir sola, lo decía yo con los amigos, con la familia, con la pareja. Sí, pero era totalmente incapaz. Y entonces, bueno, yo además siempre he sido muy tímida, y aunque luego lo vaya a decir, pero yo, encima, lo de hablar en público era lo más horror que me podía imaginar, porque decía, no puedo. Pero me encantaba pasar desapercibida, y en las clases es que ni levantaba la mano con tal de que no me vieran. Entonces, claro, el hecho de enfrentarte a eso y ver que no pasa nada, que lo mismo puedes ayudar a los demás, que lo mismo te sientes luego más orgulloso de ti mismo y con más autoestima, pues todo eso está muy bien. Pero claro, es verdad que yo, pues eso, con la timidez y todo, no me atrevía a ir sola a los sitios. Entonces me acuerdo que una vez, pues ya radicalmente dije, pues y si me voy a Dublín 3 meses a la aventura, a vivir tranquilamente y a tener que apañármelas en otro idioma, con otra gente, otra cultura y como sea, que eso es exagerado total. En vez de hacerlo progresivamente, un poco a lo loco, que realmente tampoco os lo recomiendo, pero en parte sí, porque ha sido de las mejores decisiones y no la mejor que he tomado en mi vida. Porque eso me cambió totalmente. O sea, eso me hizo ver que yo podía, si me perdía encontrarme, que podía conseguir hablar con la gente como podía, y si no con señas, que podía llegar a un restaurante y pedirme algo la primera vez con mucha ansiedad, eso sí, o sea, llegaba casi temblando diciendo, me van a pensar que rara soy aquí sola, todos con sus grupos de amigos y yo aquí. Y entonces todos esos pensamientos que se te vienen, ¿no?, en comparación o que te sientes juzgado, luego según lo practicas se te van yendo y dices, pues si no pasa nada,
Pues si la gente ni se entera, y si se entera y me mira, pues lo mismo están pensando otra cosa, lo mismo están pensando que ojalá ellos también se atreviesen, o que lo admiran, o lo que sea, o lo mismo están pensando que qué rara, pero incluso en ese sentido le corresponde a esa persona, tampoco pasa nada. Entonces, claro, es cuestión de entenderlo, ¿no? Y de decir, vale, pues venga, voy a afrontar el miedo, me voy a ir a una cafetería si me da la gana, o a de viaje solo, o lo que sea, y poco a poco te vas enfrentando y ves que no pasa nada. Luego, lo de no hay por qué ser siempre fuerte, efectivamente. O sea, caer de vez en cuando está bien. No me puedo exigir estar siempre al 100%. Y siempre fuerte, y siempre valiente, y siempre pudiendo con todo. Pues habrá momentos en los que sí, y habrá momentos en los que no. Y está bien también, que es importante. Es mejor hacerlo y equivocarse que no hacerlo. Efectivamente, no quieres transmitir esto, ¿no? efectivamente. Porque cuando no lo haces te quedas con el brumo de ya, pero no lo he hecho. Pero es que a la que lo haces y te equivocas, bueno, lo has hecho y te has equivocado, pero puedes volver a intentarlo hasta que llegue un momento en el que lo hagas bien. Y la autoestima mejora, porque dices, me he enfrentado, da igual que no me haya salido, al menos lo he intentado. Y eso ya te dice un orgullo. mucho. Es un orgullo totalmente. Es un orgullo por completo. Irene, si pasamos la cinta el primer día que venía debajo del ala de Guillermo, ¿sí? Con esta, ¿qué pasaría? Pues mira, realmente no sé exteriormente qué imagen daría, pero interiormente una diferencia abismal. Te la puedo decir yo. Pues vamos, exteriormente estaría muchísimo más bien. Bueno, estaba mi niña en aquel rincón y el padre aquí. Ay, que sí, total. Y era... Claro, y todavía me sigue pasando, no te creas, que todavía por dentro, aunque así me veáis como si nada, por dentro claro que está la ansiedad aún, pero es un estrés sano, o sea, es pues normal, es decir, pero lo estoy superando y está bien también, es por algo más importante. Como lo que te decía hace un rato, digo, si yo por mí, con que haya alguna persona con que se quede con algo que le sirva de lo que he dicho, ya me ha valido la pena. Ay. Digo, yo ya me he sentido que he ayudado y ya, pues me compensa. Entonces, pero es verdad, cuanto más lo practicas, esto es un ejemplo perfecto. Cuanto más lo practicas, mucho mejor. Entonces, sí, efectivamente, esa era yo. Y eso, que al final tienes más autoestima, más seguridad, que os animo a que os equivocáis todos los días, que no pasa nada, que es pues poco a poco ir viendo que no pasa nada y ya iré aprendiendo, que es lo bueno. Y en mi trabajo como psicóloga igual, yo mis primeros días, uno cuando empieza a trabajar en algo, no voy a saber, me van a decir que qué mal, pues me van a despedir, yo qué sé, y bueno, va haciendo que no pasa nada. Yo mis preocupaciones eran a ver si no voy a saber ayudarles, después de todo haber estudiado todo esto, a ver si no voy a saber ayudar, a ver si me voy a quedar callada y bloqueada, a ver si les voy a dejar peor. O sea, eran unos pensamientos que dices, pero ¿por qué? Claro, en cuanto vas probando y vas viendo que la gente te lo agradece de una sobremanera, y gracias a ti he conseguido esto y he salido de esta relación y he conseguido no sé qué. Claro, dices, pero si sí que estás sirviendo, si sí que me siento que lo hago bien, y esa satisfacción no tiene nombre. Entonces, claro, el hecho de enfrentarte y ver que no pasa nada, y aun con tus miedos, porque miedos vamos a tener. El mío eran esos, pero en vosotros pues serán los vuestros, ¿no? Lo que cada uno tenga. Y con lo de la crítica igual, cuando os critiquen y os digan algo en el trabajo o donde sea, o la familia, que a veces pasa, ¿no? Puedes decir, vale, estoy de acuerdo con lo que me critican, y si la respuesta es sí, puedes decir, bueno, pues vale, estoy de acuerdo y eso es bueno, porque eso significa que lo puedo cambiar. Porque gracias a que me han dicho esto, mejor que me lo hayan dicho ahora que no dentro de 10 años. Pues mira, lo puedo ir mejorando desde ya. O sea, como para que no te dé tanta rabia que te hayan dicho una crítica. Y cuando no estás de acuerdo, pues puedes decir, bueno, pues vale, eso es lo que opina esta persona, pero no estoy de acuerdo con eso, no pasa nada, lo respeto. Pero a veces las críticas incluso son buenas. Claro, pues son constructivas totalmente. Hay muchas veces que las críticas son muy buenas. Porque a lo mejor tú te piensas que estás haciendo algo bien, en realidad lo estás haciendo mal, y con una crítica lo puedes cambiar. Efectivamente, y gracias a una crítica lo puedes cambiar totalmente. Son buenísimas. A mí las críticas, desde que estudié todo esto,
ya las veo como algo incluso muy bueno, digo, pero qué bien, o sea, ya no te lo tomas tan a lo personal, porque es bueno, pues gracias a eso, como tú dices, lo puedo cambiar, y eso te hace mejorar como persona, y eso te da más orgullo y estar más cómodo contigo mismo. Entonces, sí, es esencial. A ver. Vale. Entonces, bueno, hemos hablado de las diferentes fobias que hay, ¿no? También he visto mucha fobia a la muerte, que al final muchas veces cuando es algo desconocido nos da mucho miedo. O sea, es que puede paralizar. O el hecho de ir por la calle a ver si van a hacer esto, a ver si me ponen una bomba, a ver si me atacan, a ver si... Y al final es un miedo en el que puede descontrolar a la persona por completo. Entonces, hay muchos tipos de miedos y fobias que es, bueno, pues yo tengo este miedo igual que lo mismo otras personas pueden tener otros, ¿no? Hay miedos también pues a los pájaros, a muchos tipos, a la sangre, al dentista, y que es muy común además, y que sabes que vas a sufrir y ya vas anticipando con tus miedos. Y entonces, bueno, cuando veáis, por ejemplo, que tenéis un miedo y que otra persona tiene ese mismo miedo o algo muy parecido, podéis compartirlo, ¿no? Podéis coger y decir, venga, pues vamos a hacerlo juntos, vamos a intentar enfrentarlo juntos. ¿Que te da miedo salir en público? Pues venga, las dos. ¿Que te da miedo no sé qué? Pues venga, juntos, que al final es mucho más fácil porque dices, pues veo que no pasa nada y ya poco a poco voy volando solo, pero ya es mucho. Entonces, claro, el hecho de poder ayudar a los demás en sus miedos es algo muy bueno y no enjuiciarlos, porque muchas veces pues nos pasa eso, ¿no? Es que fíjate qué miedo más tonto tienes, si eso no es nada. Pero cuando tú le dices si eso no es nada, no estás validando sus pensamientos ni sus sentimientos. La persona se siente como ridícula, ¿no? Como diciendo, ojo, pues yo no debería pensar así. Y después no pasa nada, pues si es tu miedo y está bien también. Y veremos poco a poco cómo se puede cambiar. Pero apoyar a las personas y no juzgarlas es algo esencial. Vale, en el caso propio que os he contado de Dublín, que ya os he anticipado. ¿Has puesto ahí? Total, os he puesto una foto de Dublín y todo, muy orgullosa, como dice, lo hablo en público igual. El eustrés y el distrés es todo lo contrario. El eustrés es un estrés positivo. Por ejemplo, antes de una entrevista de trabajo, ¿no? El hecho de tener un pelín de estrés nos hace que nos motivemos más y que digamos, venga, me lo voy a preparar mejor, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Es un estrés bueno porque nos activa y nos hace conseguir lo mejor. Pero hay otros estrés que nos limitan, que es el distrés, que es el malo, que eso ya es lo que supera un poco más el límite y nos da agobio y una ansiedad que no podemos decir. Entonces siempre, cuando tengáis estos pensamientos, podéis pensar, ¿me está siendo útil pensar esto? Es que lo mismo me despiden en el trabajo, pero hay motivos, no, pero tengo miedo de que lo mismo en algún momento, vale, pues... Claro, nada, muchas gracias por haber venido. No, pues al final es eso, dices, pero me está siendo útil pensar esto, y si no te está siendo útil, puedes pensar en otras cosas, pero si sí que te está siendo útil, pues puedes decir, vale, pues ¿cuánto de importancia le quiero dar? No, porque hay personas que, por ejemplo, es que si lo pienso, lo mismo llego a una conclusión y a una solución. Vale, pues entonces, ¿cuánto tiempo le quieres dedicar? Porque si no, a veces se puede convertir en una obsesión. Uno puede pasarse 24 horas pensando en lo mismo. Entonces vale, pues poco a poco, ¿cómo puedo hacer para llevarlo lo mejor posible? Y no enredarme en ese pensamiento, ¿no? Y pensar que, bueno, que si es útil, le dedico un tiempo, por ejemplo, a las 11 de la noche todos los días, 10 minutos a mis preocupaciones. El resto del día, tranquilo. ¿Que me viene la preocupación? Pues vuelvo a pensar, no pasa nada. No estoy evitando el pensamiento, pero lo pospongo a 10 minutos en el día, ¿no? Que es una técnica muy buena. Qué buena técnica. Claro, porque... O sea, tienes tu tiempo para eso, claro, para el pues, sufrimiento. El sufrimiento no sabe, luego tengo un rato para... A mí me ha encantado. Ahora no toca. Ahora no toca, efectivamente, y eso es algo muy bueno porque si no le das el bucle en la cabeza sí, y al final te pasas todos los días que dices, pero qué necesidad hay de estar yo pensando en todo esto. Entonces puedes decir, vale, pues a esta hora todos los días le dedico el tiempo que quiero. O sea, si le estás dando una importancia de 100, pues lo mismo la rebajas a 40 haciendo eso, o a 30, porque dices, oye, que no es un tema que merezca tanto la pena como para estar todo el día. Eso lo de posponer 10 minutos. Luego, el vagón de tren es otra técnica en psicología
que es como imaginarte que llega el pensamiento negativo y entonces se mete en un vagón de tren y el tren pasa, que es como decir, no pasa nada, porque no me quedo yo en el bucle de pensando todo esto, sino que me imagino que pasa tranquilamente y oye, pues hay a veces hay personas a las que esto les sirve, ¿no? Que no se quedan ya en el bucle, que al rato vuelve a venir, pues te vuelves a imaginar al tren y dices, bueno, ya a las 11 de la noche le doy vueltas. No lo estás evitando, lo estás poniendo a la importancia que tú le quieres dar a ese pensamiento. Luego, lugar seguro. Es una técnica también muy buena. Por ejemplo, en mi caso me encanta la playa, ¿no? Pues puedo imaginarme un lugar tranquilo en la costa, sola, relajada, con sonido del mar, olor a coco, todo muy detallado. Entonces, cuanto más detallado esté vuestro cerebro, ese lugar seguro para vosotros y tranquilo, más os va a ayudar, porque cuanto más lo practicáis en imaginación es súper útil. O sea, que puede ser merendando con mis abuelos de pequeña, en la cafetería, o en este sitio que viajé con esta persona, pero en el momento en el que estéis con mucho estrés por algo, imaginaos, es que voy a dar una audición de piano y antes de entrar me pongo nervioso. Vale, pues imagínate en ese lugar seguro tuyo. Y así al menos te desconecta, ¿no? Es como que te distrae mentalmente y estás como evadido un poco de la realidad. Y es una técnica también muy buena e infalible, y cuanto más lo practicas mejor, porque al final estás casi disfrutando de esa playa aunque no la tengas en la realidad. Pero como la mente es tan poderosa, seguramente hasta las palpitaciones y todo cambien, estés mucho más tranquilo. Entonces, es como buscar siempre lo positivo, ¿no? Si te viene negativo... Sí, pero sobre todo lo realista. O sea, algo que sea realista y bueno para ti. O sea, especialmente eso, porque hay veces que hay cosas positivas que no son creíbles para uno. Por ejemplo, pues no pasa nada, tal, y dices, sí, puede ser positivo, pero al final no me estoy yo sintiendo que me ayude, ¿no? Tiene que ser algo especialmente creíble para uno y bueno. Y algo, sí, normalmente positivo. Pero incluso hay ocasiones en las que no tiene por qué ser positivo, pero mientras te ayude, es lo importante. Eso, es ponerse en imaginación real. Aracnofobia, pues venga, me voy a imaginar primero una araña chiquitina, luego una más grande, luego una tarántula, así de poco a poco hasta que de repente en la realidad pues vea una chiquitina y así y cada vez a más. Entonces, exponernos a los miedos progresivamente, primero en la imaginación y luego en la realidad, es muy bueno también. Y asociarlo con algo, porque hay veces que esos miedos es tanto que no puedes verlo ni pequeño, ¿no? Alguna compañera que no podía venir hoy me ha dicho, dile lo de las arañas, por favor, que es que yo no puedo ni pensar. Claro. Entonces, cuando es así tan fuerte, que es que no es ni ver una fotografía o... ¿Cómo se empieza? ¿Cómo puedes exponerte? Claro, pues o a los pájaros, que también me lo han dicho. A los pájaros, que también es muy frecuente. Vale, entonces ¿qué haces? Claro, ahí lo que puedes hacer es eso, decir, vale, ¿qué me ayuda? ¿Técnicas de relajación de respiración? ¿O alejarme o acercarme a otra persona y decir, vale, me voy a mantener a una cierta distancia y me voy a quedar aquí un ratito y si siento mucho agobio me voy y tampoco pasa nada, pero ya la próxima vez lo mismo estás un rato más ante esa araña y ya la próxima vez lo mismo te acercas más y ya llega un momento en el que lo mismo estás tan cerca. Lo que pasa es que eso es exponerse en real, que al final es como te da mucha más ansiedad que cuando lo imaginas en tu cabeza, porque estás como más seguro, es cuestión de tu cabeza, o como si lo ves en un documental. Pero claro, es ir progresivamente, decir, pues venga, si ahora tolero estar 2 minutos viendo la araña, pues vale, y luego me voy, tampoco pasa nada, valórate tus 2 minutos delante de la araña, que parece una tontería, pero a veces cuesta ya eso. Entonces, sí, exposiciones progresivas. Pero cuando es muy fuerte, de una cosa muy pequeñita, claro, y superar ahí, digamos, esa ansiedad, ¿no? De las palpitaciones y todo. Totalmente. Y eso valorártelo mucho. Y valorártelo mucho. Y ya poco a poco, vale. Y si es algo que uno no lo puede ni ver, porque está en la realidad y te da un ataque de ansiedad, es alejarte directamente y ya poco a poco en imaginación lo irás trabajando. Pero claro, es difícil. Y más en directo, que a veces no te viene de repente la sorpresa y dices, madre mía, no me lo esperaba. Entonces, claro, en esas circunstancias es verdad que según, pero cuesta.
asociar algo positivo a lo mejor, o esto me lo invento yo. También puedes, o sea, también puedes, por ejemplo, ver vídeos de arañas con sus familias felices y tal, y lo asocias como, oye, que también es un animalillo que tiene... Claro, que tiene más miedo que yo, y entonces pensar todo esto lo mismo hace que se repite. A mí con las cucarachas me pasó, que yo decía, Dios mío, cucarachas, y luego digo, bueno, tiene su familia, no sé qué, y ya la entender un poco mejor, si veo algo más digo, venga. Eso funciona para mis hijos, pero para mí no. Nada, yo se lo digo a mis hijos y me creen, pero yo no me lo puedo aplicar. Claro. O sea, yo veo una cucaracha y no pienso en su familia. Es mucho repugnante. Pienso en huir. Da mucho reflexión, ¿verdad? Yo sé que me llamo mi hijo, pues no por eso. Claro, es verdad, da mucho pánico, eso sí. Entonces, bueno, sobre todo también el hecho de intentar, aparte de técnicas de relajación, de respiración y demás, ¿no? Intentar vivir a lo que atendemos. O sea, Cuidado la cabecita, sí. Gracias, Rosa. Es que estás todo... Sí, es mejor, gracias, para que... Le ruego a todo el mundo, por favor, ya, perdón la interrupción, que hay mucha gente hoy, por favor, tema mascarilla, ¿vale? Todo el mundo tenga su mascarilla bien puesta, Sí, sí. es muy importante porque, en fin, se ve que la sala está hoy animada, vamos. Sí, gracias, Rosalena. Gracias por abrir ahí también. Sí, lo único que la compañera, cuidado, que me da miedo ahí, no se vaya a dar con la cabeza. Claro, pues al final es un poco eso, y prestar atención a qué es lo que estamos atendiendo en nuestra vida y cambiar el foco de atención a algo que nos ayude más, ¿no? Que sea más adaptativo para nosotros. Eso también es muy importante. A vosotros os pregunto, ¿en qué miedos os habéis enfrentado que digáis, pues mira, ahora sí que me siento súper valiente porque conseguí superar este miedo? ¿Hay alguno así que os sintáis muy orgullosos que queráis compartir? Yo sí. Yo en el dentista, nada más ver al dentista me salía corriendo de la sala, era imposible. Claro. Hasta que vi que poco a poco pude dejarme anestesiar, hacerme las cosas, no me pasó nada, estoy bien. Es también por salud propia. Claro. Y el pánico escénico que no era capaz ni de decir al profe, he hecho los deberes. Como yo. Y ahora me tienen que decir, Miriam, siéntate que salga otro. Ay, enhorabuena, desde luego, eso es una diferencia abismal. Eso es que te has expuesto con todo el valor hasta que... Y ahora levantando la mano, porque eso también... Como estoy temblando un poco, pero sí. Pero gracias, te lo agradezco un montón. Eso desde luego es un buen ejemplo de... Sí. Lleva la confianza de esto, de que te fallan muchas veces y ya piensas que no vas a volver a confiar en ninguna persona y te das una oportunidad contigo misma y con la otra persona y vuelves a confiar. Qué maravilla, eso es importantísimo, desde luego. Además, a veces se te genera lo que en psicología se llama indefensión aprendida, que es decir, da igual, porque por más que lo intentes me van a fallar. O sea, se te genera ya el miedo de no confíes, pero porque has sufrido mucho. Cuando uno lo pasa tan mal, es muy difícil confiar. Entonces, claro, el hecho de darle la oportunidad a alguien y volver a confiar es muy valiente también, porque también la otra persona estará agradecida, pero tú contigo misma también de qué bien, porque gracias a que me he dado esa oportunidad he podido sacar esto, ¿no? Y conocer a esta persona y no es fácil, y eso seguramente lleva un tiempo. Entonces, enhorabuena porque también es muy bueno. Vale, ¿querías tú comentar algo? Sí, yo miro para atrás y digo, era impensable todo lo que he hecho en estos años, impensable donde esté, o sea, alucinante. Claro. Pero para resumirlo así, una de las cosas ha sido conducir, poder conducir otra vez de nuevo. Claro. Todavía me queda o sea, pero es que yo ya cojo mi coche y voy, o sea, antes no podía. Qué bien, enhorabuena. Es que es verdad que conducir cuesta. O sea, hay veces que dices, ¿y si está en accidente? ¿Y si me pasa tal? O que lo tengas asociado también por algo y le hayas cogido miedo. Entonces, es valiente también el hecho de... Bueno, era cobardía, porque nunca me había pasado nada. Claro. Me ponía nerviosa y dije, claro, no lo cojo más. Bloqueaba y ala, ahí se queda. Entonces volver a cogerlo y ver que no pasa nada es muy bueno. Y verte tú a ti misma que eres capaz de conducir tranquilamente, ir a los sitios y que eso también te genera mucha independencia y mucho orgullo contigo mismo. Mucha seguridad. Yo ya conduzco de noche. Oh, vaya, bueno también. Qué bueno. Eso todavía ahí lo llevo ahí. De noche también, cuando has dicho lo de... Sí, claro. Qué bueno, me costó
Estupendo, sí, pues está muy bien, enhorabuena porque son esos miedos que hemos enfrentado y que todavía, pues oye, uno solo tiene que valorar. Ahí es donde uno tiene que decir qué orgulloso estoy porque lo he conseguido. Pero si puedo conducir de día, me voy de día, ¿eh? Si no queda más remedio que ir de noche, voy de noche. Claro. Pero si puedo elegir, elijo de día. Claro, pero si ya conozco de noche, sin pega. Claro, enhorabuena. Gracias, bien. Qué bien. Vale. Bueno, aquí son los vídeos, no sé si ponerlos todos directamente luego o sigo y los ponemos luego directamente. Yo creo que sí. Vale, sí. no vaya a ser. Vale. A ver. Por ejemplo, el miedo a soltar. Este es un miedo, vamos, esto sí que es súper común que lo veo, si no todos los días en las sesiones, miedo a soltar, o sea, las relaciones, cuando alguien dice, es que lo mismo, pues eso, me quedo solo, o es que lo mismo no es para tanto, y soy yo que, ya, pero si algo en tu cuerpo te dice que no está bien, eso lo normaliza, no pasa nada, y llega un momento en el que eso te quema y te hace daño y te destruye por dentro. Entonces hay que ver hasta qué punto y dónde está nuestro límite. Hay algo que sirve mucho, que yo le suelo decir a los pacientes, ¿no? Que es, piensa si lo que te molesta de esa persona es un pilar básico tuyo o es algo secundario. Por ejemplo, un pilar básico puede ser, mis pilares básicos son que me respete, que sea sincero, que sea buena persona, que haya buena comunicación, que me ayude a solucionar los problemas. Y cosas secundarias pueden ser que tenga los mismos hobbies que yo, que tenga mi mismo humor que yo, o sea, cosas que lo mismo puedes decir, oye, si no lo tuviese tampoco pasaría nada, no se cae el mundo. Pero hay otras cosas que son nuestros valores, nuestros pilares básicos. Y cuando uno solo de estos falla, o tienes dudas, hay algo que no está bien, porque pasen los años que pasen y el tiempo que pasen, uno acaba minándose por dentro y dice, ¿por qué he estado yo aceptando esto si realmente no iba a poder aceptar de todo a esta persona? Porque tiene algo que va totalmente en contra de mí, ¿no? Y me hace sufrir y me hace estar mal. Entonces esto es muy bueno para darnos cuenta hasta qué punto merecemos o no seguir con una persona que pueda causar daño. O igual que en el trabajo, ¿no? Hasta qué punto luego nos genera tanto estrés y tanto malestar que llegamos a casa y seguimos mal, y al día siguiente mal, y bueno, lo mismo me merezco incluso dedicarme a otra cosa con tal de no estar con esta ansiedad, con esta tristeza y así, ¿no? Entonces el miedo a soltar es muy difícil, además uno se acostumbra a eso y bueno, lo normaliza, no dice no pasa nada, no será para tanto, será cosa mía, hasta que lo vas hablando y te das cuenta que no, que hay cosas que uno no se merece. Entonces salir de ahí es difícil y para eso, si estáis en alguna situación así, buscar ayuda a veces viene bien, porque eso uno solo sí que cuesta mucho, eso hay que hablarlo detenidamente, verlo de forma pues eso, distinta, ¿no? Que alguien objetivamente te diga, espera, que estás dentro de esta situación, aunque por dentro uno no lo esté viendo, porque a veces es tan sutil que uno no se entera. Entonces esto os lo he querido poner también, porque aunque no se agobia como tal, pero oye, también es un miedo. A veces suele pasar que sabemos que algo nos está haciendo daño, por ejemplo en la relación, y nos ponemos a pensar, pues esto me viene mejor, gano esto, pierdo esto, y estamos conscientes de que sufrimos más que la felicidad que tenemos, y aún así no podemos soltar a esa persona. Claro. O sea, a veces tú te pones y digo, pero ¿por qué no puedo si veo que me está haciendo mal, que me está destruyendo? Claro, seguramente hay veces que puede pasar porque la persona indirectamente ha conseguido, imaginaos, ¿no? Que te han destrozado tanto que te han bajado la autoestima hasta una manera que te han hecho sentir que no puedes, que sin él estás peor, o que hay algo que tú has vinculado mentalmente que es no puedo, ¿no? Entonces te consiguen que pienses así y que no seas capaz de salir. Porque es como si fuera una manipulación. Una manipulación total. Hay muchas veces que se trata de esto, puede ser consciente o no, pero al final esto es peligroso porque uno no se da cuenta y está viviendo con eso. Entonces, claro, por eso te digo lo de, ahí sí que hay necesidad de alguien que objetivamente te ayude, porque desde dentro no se ve, desde dentro dices, bueno, simplemente que estoy mal, claro, pero... Solemos romantizar las cosas, o sea, pensar que no está mal.
Claro, claro. Idealizamos. Claro, y es, realmente sí que pasa, porque en una relación buena te quieren, te respetan, hay comunicación, buscan soluciones, te apoyan, te hacen reír, te hacen estar bien y no quieren nunca el mal para ti. O sea, lo mismo es algo sin intención, pero buscan alternativas, ¿no? Entonces sí, esto es algo muy importante que lo veo muy a diario. Pero cuando es una relación a distancia, ¿cómo se...? Claro, puede pasar igual, o sea, eso realmente o sea, depende del caso, porque hay que analizarlo personalizadamente, pero claro, una relación a distancia puede doler igual, porque también puede ser que al final te tengan ahí por miedo, o por es que si no me quedo peor, o por costumbre, o por rutina, o porque es como una rana, ¿no? Que la sueltas en agua caliente directamente, salta, pero si le metes en agua templada y la vas calentando, se queda ahí y se muere, y tú no has sido consciente. Entonces, claro, aunque sea a distancia o en persona, eso es importante darse cuenta y decir, espera, que si hay algo que falla, tengo que analizar bien qué es lo que está fallando y hasta qué punto me compensa. Entonces, bueno, os lo dejo ahí para que lo penséis, por si alguno se encuentra en la situación y le pueda ayudar. Y igual, lo de irse del trabajo, lo de pensar si esto me es útil, pues es complicado. Y según la respuesta, pues eso, si me es útil, le puedo dedicar los 10 minutos, si no, pienso en otra cosa. Traducir lo que te digan, la comunicación asertiva. Y esto un poco en modo resumen, aceptar nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras fobias, todo. Tener esa motivación al cambio, porque alguien que no quiere cambiar no va a cambiar, entonces tienes que tener esas ganas de verdad querer estar mejor. Trabajar con el pensamiento, ver qué son los pensamientos que me hacen daño, cómo puedo pensarlo de otra manera que sea buena para mí. Técnicas de relajación, como la respiración, ¿no? Como lo del lugar seguro que os he dicho, exposición de imaginación, podéis incluso escribiros una lista, ¿no? Vale, lo que menos miedo me da son las arañas pequeñas, y luego las arañas tal, luego al final las tarántulas, luego estar dentro de una selva y pensar que puedes salir por cualquier sitio. Al final, de más fácil a más difícil y te vas exponiendo progresivamente, pero sin meterte en la piscina directamente con todas las arañas, ¿no? Sino algo progresivo. Y exposición en vivo. Exposición en vivo. Claro, eso ya es otra parte. Claro, otra parte. Efectivamente. Vale, esta también es una técnica muy buena. Pensar qué haría esta persona qué haría la persona en mi situación. Por ejemplo, venga, me tengo que enfrentar a tocar el piano delante de un montón de personas, que voy a dar una audición. Y entonces uno está súper nervioso y dice, vale, conozco a un pianista o a una amiga que toca también el piano, que se tranquiliza antes, lo hace muy bien, tal. Voy a intentar mentalizarme de que soy esa persona. Y entonces al mentalizarte, dices, por un rato voy a hacer de actriz, ¿no? Y voy a actuar como si fuese esa persona. Pues eso ayuda mucho. Y así con todo, si hay algo que admiréis de alguien, podéis pensar, ¿cómo lo haría esta persona? Y plagiarlo. Y decir, oye, pues vale, si esta persona lo haría así, puedo intentar hacer de esta persona durante este rato. Y así poco a poco también lo de ponerse en lo peor. Hay un libro que se llama Ser feliz en Alaska, que habla de esto, ¿no? Y si estuviera en Alaska solo, ¿cómo puedo ser feliz, no? Y es bueno, y si alguien tiene miedo a que le despidan del trabajo, pues imagínate la peor situación del mundo. Imagínate que te han despedido, que te quedas en la calle, sin casa, que no tienes dinero, y cómo puedes ser feliz o estar bien y tranquilo contigo mismo, incluso en esa situación. Hay gente que incluso dice acabó en la cárcel. Pues imagínate en la cárcel y que incluso en esa situación, no significa que vaya a pasar, pero al menos que estás más preparado mentalmente, porque dices, si tiene solución lo que más miedo me da, pues ya pierde un poco el miedo, porque es, bueno, pues estoy preparado para que incluso si llegara a pasar, lo puedo enfrentar. Entonces, bueno, por eso pongo este ejemplo, porque es muy bueno. Eso, puede ser que alguien le haya dejado, ¿no? Y digan, oye, se me ha acabado el mundo, y luego encuentren a una persona que es mejor, por ejemplo, o algo así. Aquí bueno, pongo el vídeo, lo mismo no da tiempo, ¿no? No sé ya qué edad será. Bueno, yo creo que todo no. por si alguien Claro, no, quería hacer alguna pregunta. Mira. Sí, Perdona, esas técnicas que has mencionado, por ejemplo, lo del vagón,
lo de imaginarte en una playa, etcétera, ¿tendrían algo que ver con la técnica del mindfulness? Totalmente, porque el mindfulness está muy relacionado. O sea, realmente también son técnicas de relajación, que es... ¿Nos puedes un poco dar una pincelada así para que lo entiendan? Claro, ¿Qué sería el mindfulness? claro. Realmente es todo mental. O sea, al final el mindfulness también está muy relacionado con la respiración. Esto, si por ejemplo uno consigue mentalizarse, ¿no? Y decir, vale, ¿cómo puedo hacer para estar más tranquilo? ¿Cuáles son los pensamientos que me están haciendo daño? ¿No? Pues puede decir, vale, ahora mismo me noto alterado, estas son mis palpitaciones, pues sería cuestión de ir trabajándolo, ¿no? Decir, vale, pues ¿cómo puedo hacer para no respirar tan agitadamente? Pues vale, ahora intento coger aire, luego suelto, que sería más profundamente, ¿no? Y sería entrar en más tema, pero al final está relacionado con eso, con la forma en la que pensamos, con la forma en la que luego nuestro cuerpo se puede ir tranquilizando. Entonces, bueno, son técnicas que están muy bien, porque al final es eso, ante los miedos y fobias es igual de útil. Es lo bueno, que uno se va exponiendo poco a poco y va consiguiendo, ¿no? Salir de ahí. Os he puesto aquí una frase, a ver si os gusta, que es: seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Es una frase que siempre me ha encantado y que es muy bonita, ¿no? Entonces es verdad que el poder de la mente es sagrado y el hecho de confiar en ti mismo pues no tiene precio, porque una vez confías en ti ya no hay marcha atrás. O sea, es como el río que pasa el agua, dices, sí, habrá pasado, pero ya no vuelvo al mismo sitio. Una vez que he aprendido algo y que ya he aprendido a confiar en mí, ya eso no me lo quita. Sí, dime. Hay otra frase que también es muy buena, que es cuando la gente está pasando por una depresión. Yo cuando estuve en una temporada mala, hay una frase que me hizo pensar mucho, que decía, guarda tus sueños porque nunca sabes cuándo los vas a necesitar. Como mirando un futuro de que puedes hacer algo que te gusta. Puedes guardar tus sueños. Qué bueno. Muchísimas gracias, porque es una frase buenísima también. Claro que sí, que es verdad, muchas veces uno no sabe, pero y en el futuro guardar los sueños, además con lo importante que es y lo sagrado que son los sueños de cada uno, es muy bueno. Muchas gracias. Irene, ¿qué es el PNL? Porque una vez estabais, Paloma y tú, y dijisteis algo que se me quedó muy grabado, que a veces el lenguaje, que a nosotros nos gusta mucho el lenguaje, ¿no? Bueno, ya sé de lengua, pues entonces que a veces cuando dices, es que me da tanto miedo, es que no puedo, y ya estás ahí cavando tu propia fosa. Claro. Entonces, si lo dices de otra manera, claro, sí, te lo traduces. O sea, ves lo positivo, claro. Bueno, esto que bien lo hice, con esto voy a poder, o sea, que... Claro. Eso es el PNL. Realmente sí, eso sirve muchísimo. Imagínate, por ejemplo, que se te cae algo al suelo, ¿no? Y que piensas, es que mira que soy torpe, siempre igual, ¿cómo puedo ser tan torpe? Pues cuando tú eres consciente de tu forma de pensar y de que estás criticándote a ti mismo, insultándote, puedes cambiar, porque puedes decir, espera, dítelo de otra manera, ¿no? No pasa nada, si estás haciendo varias cosas a la vez, es normal que se te caiga, ten paciencia, no eres perfecto, a todo el mundo se le caen cosas, no siempre se te cae todo. O sea, decir algo que te lo traduzcas a ti mismo. Eso es muy bueno, claro. Sí. Y eso es esencial, y cuanto más lo practiques, llega un momento en el que tu cerebro empieza a decirlo directamente así, de esa otra manera. Qué bueno, eso hay que practicarlo mucho también. Hay que practicarlo, sí. Porque hay veces también que el peso, o de la familia, o de la sociedad misma, que es que, uy, es que fulanito con eso no va a poder nunca, es que fulanito, o es que fulanito, como es tan tímido, eso no le saques. Claro. Y es un peso brutal, ¿no? Sí. Entonces, esa técnica también es... Sirve por completo. Es verdad que es muy, muy importante esa técnica. Y esa es la programación neurolingüística, ¿no? Claro. Primero, ser consciente, ir cambiando nuestra forma de pensar y practicarlo. Y traducirla, ¿no? La lengua, muy importante. Sí. Y los vídeos, no sé si como yo creo que sí nos da tiempo a ver alguno, ¿no? Sí, tenemos hasta las 2 si es posible, o un poquito antes. Si queréis os puedo poner los dos más cortos y el otro que es más largo, si queréis podéis verlo directamente en casa o algo así. Por ejemplo, a ver. Muchas gracias, yo me tengo que ir porque estupendo, muchísimas gracias por venir. Si os lo queréis apuntar directamente, sí, por favor. Porque este es el más importante del día. Sí, y además es buenísimo. No es solo porque sea mi padre, pero de verdad es buenísimo este vídeo.
Y lo dices de una manera que queda muy... que te dan ganas de arriesgarte directamente, vamos, después de ver el vídeo. Sí. Dale, caña. ¿Aquí pincho Irene? Sí, lo que pasa es que como este es el largo, si quieres... Ah, no, entonces... Sí, voy a hacer el de... Mira, este que es el más corto. Pongo uno cortito y ya está. ¿Se ve bien? Estupendo. Sí. ¿Sí? Ay, por mi culpa. No, digo la luz. Vale. Muy bueno. Está muy bien, ¿verdad? Muy Es bueno. corto. Sí. ¿Que, ¿Da tiempo a que ponga el resto? Yo creo que sí, ¿no? Alguno más nos da tiempo. Vale. Bueno. Sí, al menos a ver, es que además creo que la memoria retiene mucho mejor cuando es visual. Entonces por eso os pongo vídeos porque me parece que es como mejor se queda el mensaje. A ver si os gusta. Este es del hijo que lo hemos enseñado también.
Muchísimas gracias por haber venido de vuestro tiempo, que lo valoro un montón y que espero que os haya servido. Mucho. Gracias.